y adelante. Bueno, buenísimo. Entonces, si ya está grabando, bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Nos acompaña en esta oportunidad, en el marco de ciclos para fundamentos para un derecho animal no especista, Micaela Anzategui, con quien estábamos hablando hace un segundo atrás. Me voy a permitir leer su currículum abreviado, porque es abreviado pero increíble, o sea, ya es zarpado. O sea, imagínense que esto que voy a leer ahora es el abreviado. Ella, sus áreas de trabajo, de estudio: epistemología, antropología filosófica, etología, estudios no antropocéntricos, teoría de la evolución, ¿sí? Y en cuanto a su currículum específicamente, profesora y licenciada en filosofía, docente del Departamento de Filosofía, becaria doctoral del Centro de Investigaciones en Filosofía, donde investiga el antropocentrismo como problema contemporáneo y el impacto de la teoría de la evolución biológica en la definición de lo humano, desde una perspectiva interdisciplinar. Se desempeñó también como secretaria del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género en el periodo 2010-2016 y terminó justamente por la obtención de su beca doctoral. Increíble, Mica, tu currículum, Bueno. aparte de ser una persona maravillosa, y tus textos, una vez más, lo digo abiertamente, maravillosos. ¿Sí? Justo hoy te comentaba que uno de ellos, que es el dualismo de mente-cuerpo en el pensamiento de Descartes, es bibliografía obligatoria en la materia de animales como sujetos, y nada, tu tesis para optar justamente como licenciada en filosofía que está colgada en internet, así que de fácil acceso, público, de público conocimiento. Nada, está muy, muy buena, la verdad. Me impactó muchísimo y marcó mucho mi propia tesis, así que bueno, felicitaciones, y no quiero hablar más. Todo tuyo el encuentro. Perfecto, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y es un gran reconocimiento. La verdad que agradezco infinitamente la posibilidad de poder comunicar algunos temas que estoy trabajando y divulgarlos. Y tengo una pequeña presentación de Prezi, así que la voy a poner y me van a decir si se ve. A ver. Me avisan cuando se ve, porque yo ahora se supone que ya no puedo verlos a ustedes. Bien, se ve, sí. Ay, Si puedes agrandar, perfecto. Sí, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno. Perfecto. Podemos sí. aclarar una única cosita que me olvidé, perdón, mala mía, que es que, si te parece, todas las preguntas o interrogantes que tengan, ¿sí? Por el chat yo las voy a ir tomando nota, y así al final de tu disertación podemos mantener el diálogo, digamos, para mantener una cierta organización y que sea mucho más fluido. ¿Qué te parece, Mica? Sí, perfecto. Listo, bárbaro. Entonces todas las dudas al chat y leemos hacia el final. Bueno, la idea que yo tenía hoy era compartir un poco algunas ideas que estoy trabajando ahora en mi propuesta de tesis, en mi tesis de doctorado, que tienen que ver con pensar el antropocentrismo y cómo influye en nuestra construcción de sentido. Este tema a mí me surgió también porque generalmente al principio cuando me acerqué a estos temas, lo que más encontraba era bibliografía sobre especismo y vinculado siempre obviamente al antropocentrismo, pero entendido en sus consecuencias hacia los animales no humanos y hacia el ambiente. Entonces, en un momento me empecé a preguntar, bueno, esta cuestión ética que se vehiculiza, digamos, de esta manera, ¿de dónde proviene? O sea, porque la ética o la moral que uno tiene no es que proviene de la nada, sino que tiene que estar en algún lado anclada. Bueno, después me empecé a interiorizar un poco más, adquirí más lecturas y me interesó mucho particularmente el tema del antropocentrismo y vinculado a cómo construye sentido o cómo nos construye también a nosotros en ese sentido, donde el ser humano es puesto en la centralidad explicativa. Por eso vamos a ver algunas cosas. Les comento primero la propuesta. ¿Cómo se entiende generalmente el antropocentrismo?
en la mayoría de la bibliografía, generalmente cuando es bibliografía general y no crítica de los estudios específicos, pensando en una crítica al antropocentrismo o de los estudios críticos de animales, el antropocentrismo está vinculado al renacimiento, se lo llama simplemente así, antropocentrismo renacentista. Pero si uno rasca un poco esa fachada, encuentra otras cosas. Entonces yo quiero vincular esta idea de antropocentrismo con otras dos ideas que lo ponen en tensión, que son la de excepcionalidad humana y la de continuidad evolutiva. Más bien la que lo pone en tensión es la noción de continuidad evolutiva. Ahora vamos a ir viendo puntualmente. Y esto a partir de pensar la construcción del sentido, o sea, cómo el antropocentrismo construye un sentido en el que nosotros habitamos, porque justamente el antropocentrismo es uno de los modos posibles de dotar de sentido al mundo y habitar en este mundo, pero ¿qué sucede casualmente? Es actualmente, bueno, con algunos quiebres, pero es un sentido hegemónico de nuestra cultura y está ampliamente naturalizado, o sea, está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es lo que a mí me interesa un poco dialogar hoy. ¿Qué sería esta cuestión de la excepcionalidad humana y por dónde viene el planteo? Yo tomo un filósofo que es muy interesante, que bueno, lo amo prácticamente, un francés que trabaja desde la antropología filosófica y la estética, que es Schaffer. Él va a presentar que en la cultura nuestra hay una fuerte antinomia, una fuerte contradicción entre dos conocimientos o dos perspectivas que la misma cultura crea. Una es justamente la de la excepcionalidad humana o la singularidad humana y la perspectiva que hace en 1859, con el origen de las especies, va a plantear Charles Darwin. Bueno, esta esta tensión que se va a armar entre estos dos tiene que ver justamente con que la idea de excepcionalidad impregna toda la cultura. Obviamente en la filosofía está esto presente y en las ciencias humanas en general. Y a partir de aquí se van a vehiculizar prácticas y valores que están marcados por esta excepcionalidad, esta singularidad del humano, que ahora vamos a ver más adelante en qué consiste bien. Por otro lado, quiero que nos detengamos un momento en dos cosas mínimas de teoría de la evolución básicas, que tienen que ver con que la continuidad evolutiva implica, en la formulación original de Darwin, que todas las especies van a proceder de un tronco común y evolucionaron a partir de especies anteriores. Y esto obviamente se puede remontar hasta un antecesor común universal. Hoy este antecesor, digamos, se lo plantea como que se dio o aparece, se calcula aproximadamente, hace 4.000 millones de años. La continuidad evolutiva tiene que ver con que hay una continuidad a nivel anatomofisiológico entre los animales, dependiendo obviamente de algunas cuestiones. También hay una continuidad en términos de comportamiento, porque siempre estamos pensando en animales o seres emparentados. Y esto lo que va a afectar sobre todo es la definición de lo humano. Por lo cual, también la definición de animal, ¿no? Porque se arman un poco un espejo a lo largo de la historia de nuestra cultura, ¿no? Entonces, la diferencia entre humano y animal, en otros momentos se pensó como una diferencia abismal o esencial, y en cambio con la teoría de la evolución y su aceptación, la diferencia es meramente de grado. Y un poco para ilustrar esto, y para revisar también un poquito nuestro amado antropocentrismo, es que les traje este cladograma, que es un esquema que se usa en biología para dar cuenta de la familiaridad evolutiva o del árbol evolutivo. Acá en el centro, si ven bien, está este ancestro común universal, este primer organismo, lo que fuera, esta primer cosita donde viene la vida, digamos, y los distintos dominios que ven acá, arriba de todo. Ahora, fíjense, vayan viendo dónde está el reino animal. Intenten encontrarlo, está ahí perdido, abajo de todo. Bueno, si vamos ahí dentro del reino animal donde estamos nosotros, nuestra amada especie Homo sapiens, encontramos que el género Homo apareció aproximadamente, se data, hace 2,5 millones de años, ¿sí?
La especie nuestra se data en los restos más antiguos, más o menos hace 300.000 o 350.000 años aproximadamente. Y esto comparemos un poco con el tema de que el sedentarismo apareció hace unos 10.000, 12.000 años, ¿sí? Con el origen de la agricultura y la ganadería. O sea, y lo que sería la domesticación de animales y plantas. Entonces, bueno, esto un poco nos ubica en el lugar en el que estamos y un poco nos quita el antropocentrismo. Y quiero que miremos una cosita más. Que es actualmente en qué lugar se ubica el ser humano en este árbol evolutivo. Miremos que, por ejemplo, acá, esta es una de las investigadoras que trabajó con grandes simios, dónde estamos nosotros y la familiaridad, la cercanía que tenemos con los chimpancés y los demás. Fijémonos que de hecho bueno, desde la década del 80 más o menos, para acá se presenta la teoría de que en realidad el ser humano sería como un tercer chimpancé. ¿Sí? Estaría el bonobo, el chimpancé, y estaríamos los humanos como el tercer chimpancé. Porque la separación de las dos ramas es bastante reciente. Miren acá que está hace unos 4,5, 6 millones, sí, millones de años. Igual si hay algún biólogo en el público, por favor, después cualquier cosa me puede corregir porque yo soy de filosofía todavía y algunas cosas me cuestan. Así que esto un poco nos ubica en el lugar en el que estamos. Y si nos vamos un poco más atrás todavía, en realidad el origen de los mamíferos está en estos pequeños animales que eran más o menos del tamaño de un gato o de un conejo. El primero, la imagen con fondo blanco, sería de estos que se llamaron comúnmente o coloquialmente reptiles mamiferoides, donde ya hay algunas marcas de lo que serían luego los mamíferos, pero están dentro de los reptiles ubicados. Y al costadito, que esto que parece una pequeña ratita, que sería uno de nuestros, o sea, que sería un mamífero placentario, que es bastante posterior. Acá encontramos, digamos, unos parientes nuestros, o sea, se los traje por eso, porque más que nada, cuando uno habla del humano o del hombre, es como que hay todo un misticismo en torno a nosotros, y la verdad es que si uno se va remontando y va revisando de dónde viene todo, bueno, nos encontramos con esto. Más o menos para el surgimiento de los mamíferos, en esta transformación desde los mamíferos, de los reptiles mamiferoides a mamíferos más cercanos a lo que seríamos nosotros, pasaron unos 100 millones de años, bastante tiempo. Bueno, dejamos acá a nuestro ancestro y nos vamos acá, más allá en el tiempo, o sea, esto sería este ancestro común universal, o sea, y si nos vamos mucho más allá en el tiempo, ya no existimos directamente. Bueno, es un poco para revisar dónde estamos parados actualmente con algunos conocimientos mínimos de biología. Ahora, a mí lo que me interesa es pensar el antropocentrismo como una narración, porque justamente, ¿qué es el antropocentrismo? ¿Una cosa que está por ahí que no se sabe? No. Está compuesto de narraciones que van construyendo un sentido, una trama de significados, y ahí estamos nosotros. Esta narración tiene, como ya comenté hace un ratito, una marca de estar naturalizada, de ser autoevidente. Y a la vez, bueno, hegemónica y que se autorrefuerza todo el tiempo. Aún aunque hubiera en la práctica o en nuestra vida cotidiana o en lo que fuera, cosas que marcan que no, el antropocentrismo no existe o que tiene severas limitaciones, aún así para el común de la gente, incluso para los biólogos muchas veces, ellos caen en un profundo antropocentrismo cuando cierran el libro. O sea, como que los conocimientos también de la evolución les quedan un poco así como descontextualizados. Porque el antropocentrismo se refuerza a sí mismo todo el tiempo y está operando, es como el ambiente ideológico en el que estamos, conforma justamente una cosmovisión. En tanto, bueno, va a dotar de sentido al mundo. Yo, sobre todas las cosas, me gusta pensarlo como una ficción cuya función es pragma explicativa. A la vez que explica algo y le da sentido, estructura la forma en que entendemos, digamos, el mundo en el que nos movemos y también
puede servir para resolver cosas. O sea, a la vez que explica, te dice cómo entender el mundo, cómo ubicarte en él, qué cosas hacer y qué cosas no. O sea, básicamente esto construye el antropocentrismo, o nosotros construimos, o nuestra cultura, una narración y nos damos un lugar en ella, un bello lugar en ella, que hoy estamos criticando. Pero esto puede ser entendido más bien como una metanarrativa, porque en realidad está compuesto el antropocentrismo de muchas pequeñas narrativas que terminan englobándose en esta gran narrativa. Pero la cuestión es que nosotros no lo experimentamos como una narración. Para nosotros el antropocentrismo, cuando lo vivenciamos y estamos en él y todo eso, no es como un cuento, digamos. Es nuestro ambiente ideológico en el que estamos nadando, nos movemos, construimos conocimiento, vivimos. Incluso la arquitectura es antropocéntrica y un montón de cosas más. Entonces, nosotros lo experimentamos y lo entendemos como la forma de ser del humano en general, no se lo critica. O sea, se lo ve como algo esencial, algo identitario del humano y con un valor normativo. Ahí en ese sentido me gusta llamarlo una ficción reguladora de la vida. Bueno, ahora vamos a escapar de acá y vamos a pensar un poco el origen y el sentido del antropocentrismo. Porque bueno, ya sabemos, el antropocentrismo es malo, tiene muchas consecuencias, qué sé yo, al menos es éticamente cuestionable, pero tiene un sentido de emergencia. Esta centralidad del hombre o del humano tiene como un lugar en el que surge un momento y, digamos, alguna razón de ser, porque si no, no existiría. Respecto a su sentido, lo que uno puede encontrar en la bibliografía es que los primeros despuntes del antropocentrismo, las primeras concepciones de una marca de singularidad, no es lo mismo, pero ahora vamos a ir detallando todo esto, tienen que ver con cómo el ser humano se va a ir definiendo a sí mismo, al menos en nuestra cultura. Y acá lo que encontramos es que el ser humano está en un lugar intermedio entre los animales y los dioses, dos entidades que el ser humano entendía que conformaban el mundo, ¿no?, en el que él habitaba. Y el problema viene por lo que sería una disputa en el reparto desigual de los dones. Esto quiere decir que el ser humano se percata de su fragilidad, de su precariedad, de que para su existencia se requieren muchas cosas, tramas culturales, políticas, un tipo de relación con la naturaleza, con los dioses y demás, y que ahí está el hombre configurado, el ser humano, desde la fragilidad. Porque además, ¿qué pasa? Acá juega lo que sería, digamos, en este reparto desigual de los dones, ver que los animales tienen los animales tienen ciertas capacidades que le permiten sobrevivir, acoplarse con sus ambientes, con sus entornos. O sea, no son súper potentes los animales, pero tienen muchas más habilidades, en esta visión al menos, de la antigüedad, que los seres humanos, que ya nacen con todo lo que necesitan para vivir. Y los dioses, por otro lado, son hiperpotentes. Entonces el hombre está en este pequeño lugar intentando encontrarse a sí mismo de alguna manera y de definirse. Entonces, esto se ve muy bien, por ejemplo, en el Protágoras de Platón, esta cuestión, y es muy interesante el planteo. Entonces, la especificidad de lo humano y el intentar encontrar alguna definición de lo humano va a ir por el lado de cuál es la diferencia, ¿sí? Desde la antigüedad, obviamente, se ven las cercanías con los animales, se ve también el hombre con alguna cercanía a los dioses, y ahí en ese lugar intermedio va a surgir algo de algún tipo de definición, que va a estar marcada por la cuestión de que el ser humano tendría algo que no tienen los animales, que es la racionalidad o la inteligencia, y algunas otras cuestiones subsidiarias de esto, como pueden ser, por ejemplo, el sentido de la vergüenza o de la moral, que les sirve para operar en la sociedad, y el conocimiento. Esto también está en el texto de Platón. Bueno, avanzando un poco de ahí, ahora ya vamos a otra época, al Renacimiento, que es donde justamente estas ideas que vengo comentando, lo que sucede con ellas es que se radicalizan. El Renacimiento es un momento muy importante. Los textos de este momento son fascinantes y van marcando todo el tiempo esta potencia de lo humano, su diferencia y cómo justamente se va a dar como un movimiento.
de lo que sería una, la trascendencia, ¿sí? Antes vinculada a este mirar los dioses o a la potencia de los dioses, se va a volver inmanente. Esto quiere decir que todo aquello que antes se le ponía a los dioses, con cierta envidia, con cierta mirada de que ahí había algo que escapaba al humano, intenta en un doble movimiento internalizarse, que tiene que ver con el paso del teocentrismo al antropocentrismo, y que el ser humano se va a volver el motivo explicativo o el eje explicativo del mundo y básicamente de todo. Es como que en este momento aquello que hasta ahora al ser humano le daba su fragilidad y su precariedad y lo ponía en una circunstancia muy compleja, ahora eso va a ser como el revés de su potencia. Justamente ahí, en aquello que nos hace plenamente humanos, que tiene que ver con este lugar intermedio, es lo que nos va a dar la potencia. Y entonces se va a ir dando este paso de un modo de comprender el mundo, al ser humano, al conocimiento y demás, desde el teocentrismo al antropocentrismo. En realidad, parte de la bibliografía entiende que esto en sí mismo fue positivo, en tanto había hasta ese entonces una disputa en torno a la dignidad o la indignidad del ser humano, en términos de que el ser humano era visto como algo muy miserable, muy negativo. Entonces, el Renacimiento implicó recuperar algunas ideas previas en torno al humano y revalorizarlas, junto con los nuevos conocimientos que estaban surgiendo. Entonces, bueno, claramente la idea acá es que el ser humano tiene algo que lo diferencia y que le permite estar en un lugar intermedio entre las bestias, entre los animales y entre los dioses o Dios, pero con una especificidad que le es propia. Esto es lo interesante. Y que esa especificidad, pese a todos los inconvenientes que trae, porque tiene que ver con la fragilidad, con la muerte, el sufrimiento, con la condición propia del humano, la belleza, el amor y un montón de cosas más, es lo que realmente hace al hombre un ser especial. Cuando antes todo esto lo hacía el peor ser del universo prácticamente, entregado a las pasiones, los problemas, el sufrimiento, la muerte y el dolor. Pero bueno, acá un poco cuál es el sentido de todo esto. Ahora, bueno, ¿qué es lo que se radicaliza en el antropocentrismo renacentista? Bueno, va a ser justamente esta idea de excepcionalidad humana, que tiene que ver con un modo de comprender esto que hasta el momento veníamos charlando. Este autor lo va a plantear de esta manera. Yo les voy a tirar así un poco algunas características del planteo. Y él va a decir que, primero, la excepcionalidad o la singularidad humana va a tener que ver con una diferencia radical, que se basa en una ruptura ontológica. Igual olvídense esa palabra si no son de filosofía. Con una ruptura al interior del conjunto de lo viviente, para algunos autores, y para otros autores en el conjunto completo de todos los entes del universo. Que va a estar marcada esta ruptura por características que parecen propias del humano y que lo hacen ser un ser increíble, de otro orden, y que son características que parece que no se pueden explicar solo por la propia condición humana o solo por el hecho de estar vivo en la forma humana, digamos, que tienen que ver con la autonomía, con la libertad, con la racionalidad y que conforman la idea de subjetividad. Esta sería como un emergente de lo humano. Y está marcado justamente por que es algo que se piensa como inexplicable, como sorprendente, como de origen divino, y que marca justamente la excepcionalidad radical que va a tener el ser humano, que lo ubica como por fuera del mundo, por encima del mundo, como una especie de autonomía muy radicalizada. Y esto va a implicar que lo humano no va a ser reducido o reducible más bien, o es irreductible a la vida animal. Es otra cosa. Y es una cuestión muy conflictiva porque pensemos recién lo que veníamos viendo respecto a la continuidad evolutiva. Ahora, este
Esta excepcionalidad tiene además un marcado dualismo que se va a trasladar al interior del humano. O sea, esta ruptura que se va a dar en el interior de los seres vivos o de los entes en general, se termina traduciendo en una ruptura que rompe al ser humano en su interior, digamos. Lo que hace es desdoblar, el hombre en realidad siempre estuvo bastante desdoblado desde la antigüedad entre dos órdenes, lo mental y lo físico, que va marcando distintos dualismos como emoción, razón, animal, humano, varón, mujer y otros, pero que acá al radicalizarse queda muy exagerado el polo vinculado a lo mental o lo racional y queda súper disminuido o muy desjerarquizado todo lo vinculado a el cuerpo, lo biológico, lo físico, etc. Por eso es tan importante entender esto en términos de una jerarquía y una polarización que termina en un gran discontinuismo. Después este autor va a centrarse también en lo que sería, que se deriva de esto, que es una definición nociocéntrica del ser humano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Tiene que ver con pensar al ser humano solamente o preponderantemente vinculado a la cultura. Lo propiamente humano va a estar fijado por el conocimiento. Y por este conocimiento y por la capacidad racional es que se va a dar la trascendencia. Si antes la trascendencia estaba vinculada con el acceso o el vínculo con lo divino, acá esta trascendencia del humano va a estar vinculada con la cultura, la posibilidad de construir cultura entendida en términos de crear o habitar entramados simbólicos. Entonces, lo biológico en este sentido va a quedar como un sustrato de la humanidad que no hace nada a su identidad. Por esto mismo volvemos a tener esta discontinuidad tan grande. Y por último, este autor va a plantear que la idea de excepcionalidad humana en realidad va a estar como en la base fundacional de las ciencias humanas, en el Renacimiento y en la modernidad. O sea, además de en la nueva definición de ser humano, va a estar en la consolidación y sería como el principio metafísico que subyace a las ciencias humanas y sociales, ¿no? Entonces va a haber una fuerte división entre las ciencias, aquellas que se ocupan del humano van a estar como centradas en una vía de acceso al ser humano de tipo internalista, y en cambio las ciencias vinculadas a lo natural van a tener una vía de acceso a los conocimientos o al propio ser humano de tipo externalista. La cuestión del internalismo tiene que ver con esta cuestión de la subjetividad que veníamos hablando, de darle tanta importancia al polo subjetivo, internalista o la racionalidad, y que esta sea la vía de conocimiento de lo humano. A la vez, desde las ciencias humanas se va a plantear que cualquier acceso o presentación de lo humano desde las ciencias naturales es un reduccionismo, que no se puede aceptar. Y esto a la vez va a obturar la posibilidad de la interdisciplina, justamente, o sea, la interdisciplina entre ciencias humanas y ciencias naturales. Porque lo que hace la tesis de la excepcionalidad humana es una inmunización epistémica de las ciencias humanas. Entonces, las ciencias humanas no quieren saber nada con las naturales ni con los conocimientos obviamente provenientes de las naturales, lo cual genera como una carga bastante negativa o una consecuencia muy negativa, que es que esta tesis de la excepcionalidad humana no puede cumplir ni siquiera la tarea que se propone vinculada al conocimiento, porque lo que va a resultar de esto es una visión del humano muy pobre, muy empobrecida, porque justamente es una visión que deja de lado muchos conocimientos también producidos por el ser humano y que son muy interesantes. Bueno, escapando un poquito de acá, nos vamos a este momento. ¿Qué sucede con el antropocentrismo hoy y por qué es tan importante ponerlo a discusión? Tiene que ver con que estamos en un momento de crisis en distintos niveles. Hay una crisis
bastante grande, que ya arrancó el siglo pasado con la definición de humano y de animal. También hay una crisis en la comprensión del mundo, están cambiando muchos significados y muchas tramas simbólicas y relacionales en torno a cómo el ser humano entiende al mundo, básicamente porque, bueno, hay una crisis ecológica y se acepta que esto es un problema bastante grave desde distintos ámbitos. No, o sea, anteriormente en el siglo XX es como que el problema ambiental cuando arranca intenta ser negado, pero posteriormente se va incorporando a distintas áreas de la cultura y de la sociedad como algo que realmente tiene su importancia. Y esto viene a su vez de la mano de que hay una crisis en torno a las condiciones de existencia del mundo, o al menos las condiciones en que el ser humano pueda habitar el mundo, que están vinculados justamente a la crisis ecológica. Pero además, lo que genera, digamos, la mayor crisis en torno a estas cuestiones tiene que ver, me parece a mí, con que la teoría de la evolución no, o sea, si bien está aceptada científicamente, a nivel cultural todavía genera bastantes resquemores, justamente porque pone en entredicho, pone en tela de juicio esta forma previa que teníamos de pensar lo humano de forma esencialista bajo esta narración de la excepcionalidad humana. Porque ¿qué sucede justamente con la teoría de la evolución? Es que genera un descentramiento, un nuevo descentramiento que todavía la cultura no está del todo asimilando. Piensen que la teoría de la evolución es tan importante para todas las ciencias y para la cultura como fue, por ejemplo, la revolución copernicana. El estado de la cultura actualmente respecto a la teoría de la evolución es como si después de conocer el heliocentrismo y de centrar a la Tierra del centro del sistema solar, siguiéramos defendiendo eso. Esto es casi como decir que la Tierra es plana. Entonces, esta singularidad de lo humano se resiste a irse porque es como una idea muy arraigada en nuestra cultura y que implica una profunda herida narcisista aceptar completamente este descentramiento del humano. Freud mismo va a decir que hay, al menos en la cultura occidental, 3 fuertes heridas narcisistas. La primera, él la va a señalar en torno a Copérnico, que descentra el mundo justamente del sistema planetario. Luego va a estar, reconoce Freud el descentramiento que provoca la teoría evolutiva de Darwin, que descentra al ser humano del eje de la naturaleza. Y por último, por supuesto, el descentramiento que genera el propio Freud cuando postula la opacidad de la conciencia. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque bueno, la idea es que estamos hablando del antropocentrismo como un metarrelato y que opera todo el tiempo y opera a través de nosotros. No es que tampoco es que está volando el antropocentrismo, sino que es un lugar, el antropocentrismo es obviamente nuestro ambiente ideológico. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto una vez que hicimos este pequeño recorrido en torno al antropocentrismo? Para mí es importante, como educadores e investigadores, que podamos detectar lo que yo llamo, y a mí me costó como poder ponerle nombre, el sesgo epistemológico, o el sesgo también pedagógico, digamos, antropocéntrico y excepcionalista. ¿Sí? ¿Cuándo aparece? ¿Qué sería un sesgo epistemológico? Bueno, tiene que ver con un error sistemático y no aleatorio que tuerce el conocimiento, que lo sesga hacia un lado que no es, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy similar a lo que sería un sesgo sexista en la investigación y en la educación. Ahora, el sesgo antropocéntrico tiene que ver con que en la formulación de lo que fuera, de una propuesta, una hipótesis, una teoría, guarda el supuesto de que el ser humano es central, es el eje,
o el mundo está a disposición. Y es algo que justamente va a aparecer como autoevidente. Muchas veces está sostenido por una falacia de repetición. Tanto se repite algo que ya parece evidente en sí mismo, pero cuando uno quita esa repetición, no hay más que una repetición. O también la falacia de autoridad. Muchas veces me pasaba por ahí en clase o dando una charla que presentaba algo de estos temas y me decían, bueno, no, eso no es así porque Heidegger dice que el ser humano, bueno, sí, a ver, Heidegger pudo decir lo que quiso en su momento, en su contexto histórico, con sus categorías filosóficas, pero eso es la verdad absoluta. Es lo mismo que decir, bueno, no, la Biblia dice que el hombre debe señorear sobre todos los animales porque está en el centro de la creación. Es lo mismo. Es una falacia de autoridad. O sea, uno un poco revisa eso y ya no hay más nada. Entre otras cosas que pueden aparecer. Un sesgo educativo muy clásico con el antropocentrismo es algo que nos contaban en la escuela, y me acuerdo que estaba en mi manual de la escuela de primer grado, que es, bueno, la vaca nos da la leche. Yo lo leía y a mí me parecía, yo tenía 6 años, me parecía ridículo porque no era así, pero bueno, no era algo que se pudiera discutir. Y además, otra cosa que sucede con el sesgo antropocéntrico y el otro sesgo es que cuando uno lo pone a discusión, genera mucho rechazo, ¿sí? Hay una resistencia, pero esa resistencia generalmente no tiene un gran argumento detrás, no es un argumento fuerte. Y por último, el sesgo excepcionalista tiene que ver con plantear que el ser humano es una singularidad de algún tipo o tiene alguna característica singular que lo desancla o lo marca en una jerarquía superior frente a otros entes, ¿sí? En este caso lo que sucede es que no se describe una característica, sino que se utiliza la característica para generar una jerarquía, ¿sí? Porque no está mal, digamos, ver características, distinguir características. El problema es cuando de esas características que uno diferencia se quiere establecer una jerarquía que no tiene más sustento que la imaginación del antropocentrismo del ser humano. Recorriendo distintos tipos de bibliografía a lo largo de la carrera y en otros cursos que no eran de filosofía, yo me he encontrado distintas formulaciones de este sesgo que aparece cuando decimos que hay alguna característica que solo tiene el ser humano, que esta puede ser generalmente la racionalidad, las emociones, el sufrimiento, la cultura, la moral, el pensamiento. En un momento también se hablaba de que solo el ser humano tiene lenguaje o solo el ser humano se puede comunicar. Una discontinuidad muy importante también de este sesgo, digamos, se puso en el siglo XX en el uso de herramientas. Se decía, bueno, solo el ser humano puede usar herramientas. Luego se descubrió que los grandes simios hacían uso de herramientas. Lo mismo, también se pone esta singularidad en la sensibilidad estética o en la capacidad de generar representaciones. Y la última que leí, que me sorprendió un montón y me reía, pero estaba en un libro, en un bestseller, es que el ser humano es el único que tiene dolor durante el parto, en el caso obviamente de las hembras de la especie. Bueno, esto era ridículo también, pero tenía un sentido narrativo. ¿Por qué? Porque el dolor del parto venía vinculado como una característica única de nuestra especie en relación a el bipedismo y el índice de encefalización del ser humano. Ahora, obviamente cualquier persona que haya estado con otros animales en práctica veterinaria o en otro tipo de contextos más cotidianos sabe que esto es absurdo. Pero bueno, son cosas que aparecen en la bibliografía y siempre se está intentando encontrar alguna característica que nos haga único. Cuando en realidad lo que hay son muchas similitudes por lo que acaba de comentar de la continuidad evolutiva. Bueno, a ver. Uy. Y ahora quiero ir para el otro. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto hoy? De nuevo. Como nos podemos ir dando cuenta, y por eso estamos acá en esta charla, hay un malestar en nuestra cultura bastante grande, al menos de algunos sectores más críticos, en torno a lo que genera el antropocentrismo. Y las crisis son momentos ideales para que se produzcan rupturas profundas que permitan la emergencia de nuevas narrativas. ¿Sí? Así como el antropocentrismo surgió y tuvo su fuerza justamente por aquello que el teocentrismo
dejaba como puntos ciegos o no permitía explicar o no permitía que emergieran por las propias condiciones y generó el antropocentrismo. Bueno, ahora el antropocentrismo está dejando ver sus puntos ciegos, sus puntos de quiebre y sus puntos de ficcionalidad, digamos, en sus tramas narrativas y en sus prácticas, y estos vacíos permiten dar origen justamente a un nuevo paradigma, que sea no antropocéntrico, post-antropocéntrico, anti-antropocéntrico, pero que justamente ponga en cuestión el tema del antropocentrismo y lo muestre como lo que es, como una narración o una metanarración, casi en realidad podríamos decir, por lo que venimos viendo, frente a la continuidad evolutiva, que se trata de una inversión ideológica, en un sentido muy marxista básico, de invertir completamente, o sea, somos el ser más humilde de la historia del planeta prácticamente, sin contar esa primer célula, ese primer organismo del que venimos, somos un ser extremadamente humilde y nos ponemos como si fuéramos dioses, en esta idea de que somos una excepcionalidad absoluta que nos desancla la mera subjetividad, la cultura y el conocimiento del orden de lo viviente. Y no tiene mucho sentido eso, pero es algo que está permeando nuestra cultura. Bueno, en resumen, esto que está pasando ahora, y bueno, gracias por escuchar esta disertación. Ahí vuelvo. Y voy a dejar de presentar. Ahí está. Perdón, tenía el micrófono apagado yo hablando. Te leo algunas cuestiones. Primero, muchísimas gracias, Mica. Increíble, como siempre, tu posición al escucharte. Si querés, esto que te decía, te leo algunas formulaciones que aparecen en el chat. La doctora Ivalu Turnes señala esta trampa antrópica, ¿sí?, a lo cual hacía referencia, nos lleva incluso a hacerle decir a Darwin lo que ni siquiera sugirió. Se pregunta ella, parece que le ha ocurrido en congresos, y pide por favor el nombre completo del autor que citaste. Sí, se llama el autor Jean-Marie Schaffer. Ahí se los voy a dejar acá. A ver, yo creo que tengo el libro por acá, les puedo mostrar la puerta. Ahí se los dejo. Sí. Lo puse en el chat. Buenísimo. Digo, ya no sé dónde tengo los libros. Bueno, acá dos cosas. Ivalu dice en el chat. Ahí está. Ahí se lo, para ver si lo pueden conseguir, está la. Sí, es un libro hermoso, es mi libro de cabecera. Amo ese libro. Sí, te tomo acá. Bueno, dice Ivalu, respecto a lo que preguntó recién, bueno, uno de los biólogos del proyecto Gran Simia explica que somos los Homo sapiens un homínido, otra especie de grandes simios. Sí, por supuesto, o sea, el ser humano es un primate, somos primates. De hecho, yo diría que somos un mono medio tonto con esto de la excepcionalidad humana, pero bueno, esto queda a criterio de cada uno. Pero sí, el tema es que la definición de lo humano siempre está muy manejada por distintos estratos que se acumulan en la cultura, entonces eso hace que la gente diga, no somos animales, somos seres humanos, antes éramos animales, ahora somos otra cosa, y que nadie se quiera reconocer como un primate, porque decimos somos humanos y eso, digamos, forcluye o cierra todo tipo de otras representaciones o formas de pensarnos. Pero sí, somos un primate nosotros, somos un mono un poco sin pelo, medio desnudo y con algunas habilidades. Justo, mira el libro que agarré, que cuando dijiste el mono tonto, se me vino a la cabeza este libro muy lindo de Desmond Morris, El mono desnudo. Sí, Desmond Morris lo que hace, de hecho, es pensar, es de los 70, 80, toda esta cuestión de, bueno, cómo entender al ser humano considerando la cuestión evolutiva. Pero igual el libro se queda medio viejo, está desactualizado actualmente, pero como que él mete ahí una cuña en el corazón de los problemas en torno a la definición del ser humano. Y lo que decía también Ivalu, esta trampa antrópica nos lleva incluso a hacerle decir a Darwin lo que ni siquiera sugirió. No sé bien a qué se refiere, pero a veces
se toma Darwin para decir otras cosas, como una especie de cuestión de apelación a la autoridad. Sí es cierto que Darwin tenía algunas marcas antropocéntricas, pero son obviamente propias de su contexto, pero aún así, que es la cuestión central de mi tesis, hay una fuerte crítica al antropocentrismo. Y Darwin necesita criticar el antropocentrismo porque si no, su teoría misma se le cae y él necesita hacerse un lugar para poder dar cuenta de lo que él está planteando en torno al origen de las especies, en realidad el origen de la biodiversidad y qué lugar tiene el hombre dentro del conjunto de lo viviente. Y el antropocentrismo no le permite obviamente a él eso. Y él fuertemente critica las visiones antropocéntricas. Pero bueno, no sé si Ivalu se refería a eso. Bueno, esperemos. A ver. Te sigo leyendo, ¿querés? Sí. David Castro, ¿sí? Se pregunta, bueno, hay algo que siempre nota, ¿sí? Dentro de las propuestas de la filosofía, que se piensa siempre desde Occidente. ¿No sería un sesgo epistemológico comenzar el análisis siempre dentro de la filosofía de Occidente? Platón en adelante. Y las religiones principalmente patriarcales de Oriente / Occidente. Bueno, esas claro. son sus... Esa es una cuestión que se discute mucho, pero el tema es que nuestra cultura tiene como un punto de origen, o un punto al menos ficticio donde se dice que se originó nuestra cultura, y nosotros heredamos esos problemas, que se van estratificando, se van sumando y nos dan una definición de lo humano actual bastante complicada. Entonces, ¿se puede empezar desde otros puntos? Sí, por supuesto, pero el tema es que la crítica que hacemos nosotros es al interior de nuestra cultura. Entonces, también está para pensar si otras culturas no son antropocéntricas. Quizás no lo sean en el mismo sentido que yo acabo de mencionar de cómo se da el antropocentrismo con el Renacimiento y con todo eso, pero es algo que se debate, que es bastante complicado, porque bueno, ¿cómo nos salimos de nuestra propia cultura? Al menos, por ejemplo, quienes discutimos al interior de esta cultura y los filósofos, en general, no sé si tenemos otras herramientas. Entonces, bueno, la discusión queda suscrita a lo que es los problemas de nuestra cultura y cómo intentar resolverlos antes de que, además porque el problema también es que hay otras culturas que también han sido, digamos, dualistas, pero que no le han puesto tanto peso al polo racional, sino que han extendido el dualismo a todos los entes. Ahora, esas culturas están desapareciendo o están muy aisladas porque justamente nuestra hermosa y bella cultura occidental se está extendiendo por todos lados con la globalización. Entonces, también la cuestión es esta, cómo frenar un poco, cómo intentar ponerle un bozal a nuestra cultura y algunas cuestiones reformularlas antes que sea demasiado tarde. Igual, no sé ustedes, pero yo no le tengo mucha fe a la humanidad. Sí. Gonzalo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pero por supuesto, mientras yo veo un libro que me disparó, Dale. eso es el peligro de tener una biblioteca así cerca, es que estoy más mirando para allá que para adelante, pero sí, dale, Pablito. Mica, hay un par de preguntas que merodean la cuestión religiosa o bíblica, y yo quería preguntarte, vinculando esto con una pregunta que tenía anotado. Vos hablaste de la asombrosa y poco científica discontinuidad entre la biología y la mente humana, ¿no? Cómo en determinado momento la racionalidad, la cognición, digamos, ¿no? Todo lo que es mente se transforma digamos, en la bisagra, en lo que nos diferencia, y en realidad en lo único que nos caracterizaría finalmente, y se borra casi al completo la animalidad, el cuerpo, ¿no? La materia, lo orgánico. Vos encontrás, nosotros con Gonzalo, en un momento un poco atrevidamente, hicimos ese recorrido hacia atrás y tratamos de, por lo menos lo entendemos, tal vez equivocadamente, encontrarlo en una herencia religiosa que existe en este antropocentrismo, que está, ¿no? Finalmente es heredero de la cosmovisión anterior, pero no puede ser un heredero que repudia totalmente a sus padres, y entonces, bueno, lo que sucede es que este sujeto no es un sujeto absolutamente moderno, es un sujeto que está a caballo entre dos.
entre dos Sí, eras, sí. ¿no? Y así está. Pero bueno, podés no sé si no es una pregunta o una especulación, digamos, si esta discontinuidad tan radical y tan inexplicable científicamente, este énfasis en lo mental, podés vincularlo con esta herencia religiosa y con todavía la influencia religiosa en la cultura mundial, ¿no? Sí, 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 porque lo que sucede, interesante, yo leí el texto de ustedes respecto a eso, que está muy bueno, lo recomiendo, es que se termina secularizando un montón de ideas que estaban presentes en la religión. Entonces quedan como ideas del sentido común, ideas que parecen que son inocentes o que si uno no está en una visión religiosa no las va a tener, pero son ideas que están secularizadas. Pero también la cuestión es dar cuenta del contexto en el que esto surge. En un momento en que, digamos, había una visión tan desfavorable del ser humano, en un punto plantear que el ser humano tenía un valor y una dignidad especial, bueno, en un momento fue un cierto avance. Pensemos que, por ejemplo, algunas culturas, como por ejemplo no occidentales, los samuráis tenían que probaban su espada en un pobre campesino que pasaba por ahí y a nadie le importaba la vida de ese campesino. Entonces ya casi ni siquiera eran antropocéntricos. Entonces el antropocentrismo trajo en un punto algo para repensar la condición del ser humano y que su vida tenía algún valor frente a un contexto muy hostil, ¿sí? Y que solo por el hecho de ser humanos, bueno, ahí había algo que respetar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya cambiamos de contexto y estamos ahora en una crisis ecológica, al borde de una nueva guerra nuclear, no sé, con China, y con una pandemia que nos encierra acá en nuestras casas, producto de la explotación, digamos, de los animales y producto también del avance de los espacios, en los espacios silvestres que ya están muy mermados? Bueno, ahí como que hay que replantearse el antropocentrismo, como que en su contexto de emergencia, bueno, qué sé yo, pero ahora es muy problemático. No sé si esto ayuda un poco a lo que vos decís, pero creo que sí, obviamente hay una cuestión ahí de base religiosa que se termina secularizando. Pero bueno. Sí, y de hecho, Sí. también en la misma línea de... Ay, perdón, Pablito, ¿querés decir algo? No. Simplemente me queda siempre el sinsabor de que este sujeto, digamos, que vino a ocupar el lugar de Dios, era un sujeto muy elitista y además muy poco representativo de la humanidad. Por muchos siglos Sí, por supuesto. siguió siendo digamos, un representante ínfimo de otros seres que también pertenecían a nuestra especie, Sí. pero no, pasaron a tener derechos hace algunas décadas recién, ¿no? Sí, de hecho, el antropocentrismo, no lo comenté porque no me daba el tiempo, es profundamente androcéntrico, o sea, representa un sector muy pequeño de la cultura occidental, que es el sector docto, ¿sí? Que puede pensar que la trascendencia suya se abandona al ámbito metafísico, religioso, teológico. La trascendencia va a estar por el conocimiento y la dedicación a eso, y el cultivo de los dones propios del ser humano, entendido no solo como el cuidado de la propia alma, sino también el cuidado y la fertilidad del don mental, que sería lo que distingue al ser humano de otros seres, ¿no? Y como que es esa chispa también divina que tiene el ser humano y que debe protegerla ya a miras, no solo de la eternidad, digamos, el alma y toda esa cuestión, sino a miras de construir un conocimiento que permita al ser humano progresar en este sentido bien moderno y hacerse un lugar de sujeto en el mundo. Por eso los textos del Renacimiento son tan bellos y son tan terribles a la vez, por las cosas que dicen, por cómo se posiciona el ser humano, cómo se posicionan los animales y toda esa crisis que uno puede ver al momento que los va leyendo. Ahí, para agregar en la misma línea de lo que acaba de comentar Pablo y siguiendo tu respuesta, que esta excepcionalidad, este antropocentrismo renacentista, ha impactado en el Código Civil y Comercial. Es increíble, vigente ahora, o sea, nuevito, de 5 años. ¿Desde qué momento? Cuando a la palabra persona, en vez de física, le agregan humana. O sea, hacen un cambio en la denominación de persona. Y eso no es... eso tiene una explicación. Y esa explicación, que esto lo comentamos justo en este artículo que escribimos con Pablo, cuando hacemos, bueno, todo el trabajo de la influencia de la religión y el especismo en la distribución de personalidad legal, o
quienes pueden ser personas en el ámbito legal, viene del proyecto de 1998. El Código Civil y Comercial, el proyecto de Código Civil y Comercial de 1998 es la base de nuestro Código Civil y Comercial actual. Y en ese proyecto de 98 fueron llevados por juristas profundamente naturalistas de corte teológico. Claro. El naturalismo teológico es el excepcionalismo, la tesis de la excepción humana en su versión teológica, ¿no? Ni siquiera en la versión moderna, utilizando esto que Schaffer explica, ¿no? La tesis de la excepción humana en su versión teológica y luego en su versión moderna con el trabajo de Descartes. Ahora, este cambio de persona física a persona humana se explica en los propios elaboradores, como por ejemplo Jorge Horacio Alterini y demás, bueno, juristas muy influyentes, por lo siguiente. Si se decía persona física, el ser humano quedaba reducido únicamente a la materialidad de su cuerpo. Es decir, esto expresamente está en tratados de derecho civil del año 2017. O sea, no que estamos hablando de algo que fue hace 50 años, no es que estamos leyendo Borda o Llambías, digamos, son juristas tradicionales del derecho civil. En cambio, persona humana permitía el ingreso de los contenidos espirituales, decían ellos. Uh-huh. Entonces, qué terrible esto, porque justamente este dualismo, ¿no? que se reinterpreta en el marco de la ruptura ómnica, para utilizar la explicación de Schaffer, impacta en el ámbito legal. Es decir, hay algo que le falta a los demás animales que, por ejemplo, está vinculado con esto, con el alma o el espíritu o el alma espiritual, son todas cosas distintas. Sí, la idea de un espacio interno que tiene el ser humano, que no tiene nadie más, y que eso lo constituye esencialmente. Qué terrible esta idea, porque trae muchas consecuencias para la cuestión, para el propio cuerpo humano y para la forma de pensarnos a nosotros mismos. Y en esa línea, y cuando me di vuelta para buscar un libro con algo que dijiste, que es esto de pensar que este dualismo se distribuye de distintas maneras. Este autor, que bueno, muchos antropólogos, antropólogas también lo utilizan, que es el de Escola, ¿sí? Más allá de naturaleza y cultura, es interesante en ciertos aspectos, ¿sí? En ciertos aspectos para combinarlo con la tesis de la excepción humana. Es decir, de hecho, creo que también lo utilizamos con el trabajo, digamos, con Pablo. Y bueno, que hay otra manera de distribuir el dualismo, ¿no? El problema es cuando ese dualismo lo combinás con la ruptura ómnica y haces que el ser humano tenga este polo que le falta a los demás y ahí lo transformás en un ser radicalmente distinto de los demás animales. Así bueno, nada, esa era para acotar otra obra que me disparó, digamos, tu gran aporte. Me gustó eso que dijiste del vestir. Usaste otras palabras mejores, pero creo que si no interpreté mal, hay una vestimenta laica de ideas previas, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de dignidad humana, que es tan importante para los derechos humanos, podría ser también heredera del alma, del alma de la religión, ¿no? Porque en definitiva es algo tan inasible lo de la dignidad. Suena muy lindo, ¿no? Y probablemente más moderno que alma, pero ¿dónde está? Claro, bueno, esa es una gran discusión, porque la cuestión es que en su momento sí pudo ser un gran avance, pero el tema es que actualmente es bastante contraproducente porque los filósofos y, bueno, en general, filósofos y teólogos se matan por la cuestión de pensar que sí, se reconoce, digamos, un derecho a un animal no humano o derechos a la naturaleza o lo que sea esto, a la biosfera, de no explotarla y dinamitarla completamente, eso genera una disminución de la dignidad humana. Es como que si uno considera otras instancias dentro de la biosfera que no sean humanas, eso ya genera un detrimento en lo humano, porque el ser humano es el único que tiene una dignidad inherente, como una dimensión ontológica emergente de esta subjetividad que se le reconoce y se le otorga. Pero bueno, es una de las discusiones que ahora hay, porque justamente los planteos antropocéntricos más recalcitrantes vienen justamente de no querer soltar estas definiciones del humano tan anacrónicas, que tienen tantos problemas y no permiten avanzar hacia definiciones del humano mucho más ricas, más inclusivas, y que permitan pensar al humano desde otros ángulos, y no de manera tan cerrada y tan esencialista. Igual cada uno piensa al humano como quiere, pero digamos,
Ahora hay un momento muy interesante que es pensar el ser humano desde un post-antropocentrismo, y estas visiones tan arraigadas en estos estratos de la cultura y tan viejas no permiten, digamos, o no quieren, o se ponen muy recalcitrantes. Sí, también es interesante acotar que radical diferencia del ser humano respecto de los demás animales, también hay toda una línea, digamos, para favorecer derechos teológicos de los demás animales. O sea, termina siendo que, a ver, no es una cuestión que para defender a los demás animales tenés que no sé, Sí. renunciar a la fe, ¿no? Se puede ser perfectamente antiespecista, creo, ¿no? Obviamente modificando algunos conceptos centrales, pero hay trabajos que, digamos, en el marco de toda la excepcionalidad humana en su versión teológica, se puede incluso llegar a los derechos de los demás animales. O sea, obviamente modificando muchas cosas de base, ¿no? Y asumiendo el antiespecismo. Pero bueno, nada, quizás eso es una cosa ahí para tener en cuenta, porque hay mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué tengo que renunciar a la fe para esto? Pero No, no, se puede uno en llegar. su fe cree lo que quiere y hace lo que quiere con Claro. su fe. De hecho, hay gente que por ahí no tiene una religión monoteísta o clásica y tiene otras creencias de tipo mágico o espiritista. Bueno, cada uno en su ámbito privado cree lo que quiere. Ahora, en lo que es el ámbito público y común, me parece que hay ahí algunos ajustes que hacer. Porque Sí, claro. si no, se monopolizan una serie de cuestiones en lo jurídico, en el acceso a derechos, en la preservación del ambiente y también en la circulación de significados y símbolos en torno al conjunto todo de la sociedad, y la sociedad no está formada por personas, digamos, homogéneamente a nivel ideológico ni a nivel físico. Entonces esto es un problema, porque si no es una imposición de pequeños grupúsculos que no quieren soltar un poquito de su poder y democratizar algunas cuestiones. No sé, es mi opinión. Sí. Pero digamos, me parece mejor una pluralidad de significados y después, bueno, que cada uno busque su felicidad por la vida que quiera y siga sus creencias y sus credos libremente mientras no se dañe a nadie, digamos, ningún ser. Claro, acá eso, mientras estaba intentando, pues estaba pensando en voz alta, este libro me lo recomendó Silvina y también Alex, y por eso que era este libro que es interesante para pensar en el ámbito teológico, pero no, digamos, asumiendo la excepcionalidad humana. Entonces, claro, eso era lo que quería decir, ¿no? Que se puede desde lo teológico abandonar la excepcionalidad humana y fomentar los derechos de los demás animales. Pero obviamente, como decís vos, ¿no? Poniendo unos peros muy grandes, o sea, haciendo unos ajustes bastante grandes. Lo que sucede es que en las décadas de los 70, 80, 60, con la emergencia de las perspectivas críticas en torno al humano, desde la ecología política y desde los estudios en torno a los animales, algunas corrientes espiritualistas o vinculadas a la teología cristiana, no sé si otras, seguramente sí, intentan compatibilizar los tópicos, porque bueno, hay gente que también, digamos, tiene estos credos, pero aún así tiene sensibilidad hacia el ambiente, hacia los animales y demás, animales no humanos, y una visión holista teológica en torno a esto. Pero bueno, no es lo común, digamos, y hay como unas cuestiones a nivel exegético bastante importantes para tener en cuenta al momento de vincular teología con ambiente y animales. Porque también lo que sucede en estas posiciones, por ahí si alguno las conoce más en profundidad me puede corregir, está la idea de que señorear sobre los demás animales y sobre la tierra no es ejercer un dominio despótico, sino que tiene que ver con una responsabilidad que el creador del mundo le da al ser humano. Entonces, qué mejor que el ser humano ejerza un dominio de tipo como domina, pero no se pasa de la raya. O sea, no es un emperador. Administra. Como administrador de consorcio. Sí. El mundo es un consorcio gigante. O sea, es un poco mejor que un antropocentrismo duro que avasalla todo, pero bueno, sigue guardando algunas preconcepciones en torno a la centralidad del humano, que por ahí critican el antropocentrismo, pero es otro tipo de antropocentrismo, porque al menos me parece a mí.
la cuestión no es si somos buenos o malos desde el centro, sino justamente que cuestionemos esa jerarquía del humano, porque si no volvemos a instalar una jerarquía del humano, pero decimos somos buenos, y es así como se hacen las cosas. Entonces, esta cuestión de también cuidar el medio ambiente, obviamente yo adhiero al cuidado del medio ambiente y todo eso, y lo practico dentro de mi vida cotidiana, pero también tiene una carga de invisibilizar cuestiones en torno a lo ambiental y ponernos en un lugar muy privilegiado de que somos aquellos que cuidamos la naturaleza, cuando en realidad el antropocentrismo nos está diciendo en su vertiente macro que no. Y bueno, y además nos ponemos en un lugar que creo también poco humilde. Pero bueno, igual es necesario. Sí. A ver. Acá hay una pregunta de Balú Turres Sí, que mucha gente se sumó insistió para que la rastreemos y la hagamos, que es si esto es lo que provoca tantas teorías, digamos, este sesgo, ¿no?, del que hablas, y este metarrelato es lo que provoca tantas teorías conspirativas sobre las pandemias en vez de asumir nuestra relación Sí. con los demás animales y, bueno, no cambiar nada, ¿no? Digamos, mirar para otro lado. Sí, sí. Recordemos que de hecho cuando arrancó el tema de la pandemia y la cuarentena y todo eso, una de las primeras cosas que empezaron a circular fue una especie de perspectiva del ecofascismo misántropo, ¿no? Que este ecofascismo misántropo decía, no, esto es todo culpa del ser humano, la naturaleza nos quiere destruir. Sí, obviamente es todo culpa del ser humano, básicamente todos los problemas que tenemos son culpa de nosotros. Pero digamos, la naturaleza nos quiere destruir, entonces nos manda una pandemia, toda una visión muy marcada por una agencia de la naturaleza, un poco, me parece a mí un poco fantasiosa porque no se condice, al menos yo adhiero a versiones vinculadas a la biología, no sigo esas ideas, son más del orden de la metafísica. Entonces, bueno, ahí un poco también de nuevo la centralidad del hombre, el hombre siempre es protagonista, porque la naturaleza le va a mandar una pandemia para destruirlo y el ser humano tiene que luchar para seguir sobreviviendo. Un poco es el relato que circulaba y es un relato, obviamente, un micro relato que pertenece a este relato macro del antropocentrismo. Y también, bueno, circuló la idea de que, bueno, ahora que estamos encerrados, los animales pueden hacer su vida, están recuperando el ambiente, como que salió esa cosa así, pero en el fondo, muy bello ver los animales que estaban haciendo sus cosas sin que los molestemos, pero era todo medio una cierta ficcionalidad, porque en el fondo no iba a haber una solución digamos, subyacente, era simplemente admirar cómo somos unos entes puramente destructivos, maliciosos en el fondo, digamos, que estamos como disrumpiendo el equilibrio natural, nos maravillamos de los animales que están haciendo su vida, y luego vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre, digamos. Entonces, es medio como una trampa. Me parece que esa no es una visión adecuada para pensar las cosas. Mica, nos preguntaban, y aprovecho para sumar una pregunta sobre esto, que si podías aconsejar alguna bibliografía respecto del post-antropocentrismo. Yo en mi cabeza pensé en Rossi Braidotti y eso Sí. me trajo a mí una pregunta para hacerte. Si podés decir algo sobre la vinculación, si existe y cuál es, o una aproximación a la relación entre el post-antropocentrismo y el posthumanismo. Bueno, yo no me dedico a poshumanismo, es una corriente amplia, digamos, todavía no llegué ahí en mis estudios, pero tiene que ver con la cuestión de cómo en el Renacimiento se desarrolla el humanismo, ¿sí?, que tiene esta visión del humano bastante, por lo que acabamos de ver, vinculada a la excepcionalidad, el espacio del interno, la dignidad, etc., y se realza la figura del humano, y luego el poshumanismo va a intentar correrse de esto y pensar otras cosas. Ahí sí, Rossi Braidotti es una lectura muy linda para hacer, y bueno, hay otras. Pero bueno, ahí podríamos armar, no sé, alguna recomendación de lectura específica. Pero bueno, yo ese tema no me dedico. Yo bueno, me conozco menos, pero sé que entiendo, intuyo, huelo que hay una vinculación poderosa. Sí, no sé si es una cuestión terminológica, y hay muchos poshumanismos también, pero sí. creo que hay una semilla
por lo menos Braidotti habla de poshumanismo y habla de posantropocentrismo también, ¿no? Sí, usa los dos términos. Justamente, y en ambos casos se trata de la crisis de esta cosmovisión, finalmente, claro, de este sesgo. Lo que es una profunda crisis del humanismo, le podemos llamar antropocentrismo, a mí me gusta ese término y parte de la bibliografía usa ese término, pero detectar esta crisis que hay en lo humano, porque tenemos una configuración que se hizo en nuestra cultura que está entrando en una profunda crisis. Ahora, la crisis primero genera pánico, porque decimos, no, a ver, esto es lo propio del humano, esta es nuestra identidad. Luego uno un poco quizás se puede relajar y puede decir, bueno, esta es la oportunidad de generar nuevos relatos y nuevas formas de ponernos en nuestras narraciones y que estos nuevos relatos que construyamos, estos nuevos mundos de sentido, posibiliten nuevas prácticas, que sean un poco más justas, éticas y menos dañinas respecto del conjunto del humano también y de todo el mundo no humano. Qué sé yo, me parece a mí, que va por ese lado, corrernos de lo humano de alguna manera. A ver si hay alguna otra preguntita. Podemos leer la de... Sí. Aprovecho un minuto para saludar a mi compañera Luciana Carrera, que estaba acá recién, no sé si sigue estando, pobre. Ella es mi compañera de trabajo con la que escribimos muchos textos en torno a este tema y armamos un pequeño grupo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Somos las dos únicas ahí que estamos impulsando estas perspectivas. Así que bueno, y es una humana increíble. Así que hizo un comentario que me encantó, que no quería interrumpirte cuando estabas diciendo otras cosas, pero me encantó que dijo que, bueno, resaltó lo que vos dijiste sobre que el conocimiento vulgar de la teoría de la evolución es básicamente como sería ser como si fuésemos todos terraplanistas. Me pareció buenísimo y pidió remeras con esa frase y me sumo a eso. Realmente, digamos, la información popular, digamos, de la divulgación, este dato científico de que el universo no gira alrededor de la Tierra ya es conocido por la mayoría de las personas. Sí. Sin embargo, creo que respecto a la teoría del origen de las especies se da la proporción inversa sobre determinadas bases duras de información. ¿Qué pasa? El antropocentrismo funciona y es muy eficiente. Entonces, en esta idea de que es constructor de sentido, cuando surge algo desestabilizador, lo va a intentar adaptar, incluir y, digamos, quitarle la potencia de cambio. Entonces, al principio, cuando surge la teoría de la evolución, ya había teoría de la evolución previa, pero la de Darwin es la que finalmente se acepta por las modificaciones o las cosas novedosas que él hace. Entonces, cuando esto sucede, rápidamente se empieza a intentar modificar o modelar esto. Entonces, en vez de decir, bueno, no, la continuidad evolutiva es importante, es un punto muy importante que nos pone en crisis en nuestra identidad humana, se dice, no, venimos del mono. Entonces hay especies inferiores y especies superiores. Este vocabulario igual de especies inferiores y superiores aparece en la antigua teoría de la evolución, en la teoría decimonónica. Pero a ver, justamente lo que va a hacer Darwin es quitarnos del centro explicativo y nos va a dar un lugar dentro de la historia natural que no es preponderante, porque justamente lo que muestran los registros fósiles, incluso en la época de él, es que el ser humano era más bien una especie tardía, que venía de otras especies, y que no era la culminación tampoco de la evolución, estaba ahí, digamos. Y bueno, pero la cultura tiene esta cuestión de querer asimilar y quitarle la potencia, desarmar, digamos, y decir, bueno, en realidad esto es otra forma de decir lo que ya veníamos diciendo y listo. Sí, ahí alguien aclara, simplemente para no generar por ahí confusión, Belén aclara que el poshumanismo es la fusión entre la inteligencia artificial y humana. De nuevo, sin ser experto, creo que eso es el transhumanismo, el poshumanismo. De nuevo, lo digo tentativamente, pero el transhumanismo pretende, más allá de que hay un montón de definiciones y demás, habla de una superación o de una modificación o de un avance o de una suplementación de lo humano.
Y creo que sí se refiere más a lo que también está, digamos, por un carril paralelo a través de la ciencia ocurriendo y en el horizonte. El poshumanismo es más bien una concepción filosófica que pide acercarle la crisis finalmente existencial y del paradigma y pasar a un paradigma diferente, más que digamos, crear una filosofía de los superhumanos. Pero de nuevo, es una opinión no informada, no experta, pero no quería que generara una confusión que el comentario generara una confusión. Ahí Sí, justo Romina Vital está aclarando exactamente lo mismo que traté de decir yo. Bueno. bueno, bien. Acá Luciana agrega, en la filosofía hablamos de falacia de decepción humana, sí, nos pasó en nuestra facultad. Y nos dicen, pero bueno, los humanos hacemos aviones. Sí, obvio, primero yo no hago aviones, yo con suerte pude hacer un presi y estoy acá hablando con ustedes, ¿no? Pero, sí, obvio, los humanos, o sea, el colectivo humano llegó a un estadio de conocimiento que desarrolló una serie de máquinas que hacen la vida más fácil, digamos, en algunos aspectos y todo eso. Bueno, ok, eso es propio de la evolución cultural y tiene de hecho una explicación biológica, no es que de pronto este acrecentamiento cultural de los conocimientos se dio aislado. De hecho, actualmente se entiende que la evolución como hecho tiene 4 dimensiones, ¿sí? Tiene la dimensión genética, la epigenética, la comportamental y la simbólica. Bueno, dentro de la simbólica estarían estas cuestiones que posibilitan acumular conocimiento y que sí, que podamos construir aviones o que yo sin saber construir una computadora ni instalar un software estoy hablando con ustedes mediante este aparato, ¿no? Entonces, que además implica una red de trabajo y una red de conocimientos que va más allá de lo concreto, porque bueno, está conectado a la red eléctrica y un montón de cuestiones y todo eso yo no lo creé. Yo ya nací en esta cultura antropocentrada que antropiza el mundo y estoy inserta en esta trama. O sea, el problema que tenemos en filosofía es que vemos al ser humano de manera autónoma, desgajado de todo, que somos una subjetividad pura que tiene un cuerpo, que lo usa como le pinta y de pronto es como que otras visiones nos sacuden, digamos. Y además no queremos perder este cachito de excepcionalidad vinculado a la trascendencia en la cultura y a lo divino en última instancia y pensar, bueno, loco, somos así, este cuerpo material o esta materialidad que somos y listo. O sea, y de hecho eso es una visión muy problemática para la mayoría de las personas, pero a mí me parece una visión muy rica que permite pensarnos desde otro lado en nuestras prácticas y en nuestras relaciones y en el lugar en el que estamos actualmente a nivel ecológico. Esto agrego una cosita muy importante que me olvidé, que acá Luciana también me hace acordar. La cuestión de la excepcionalidad humana también se vio bastante machacada porque en un momento desde la teoría evolutiva, básicamente en autores como Franz de Waal y también está en otro autor que se llama John Dupré, que es un filósofo, se discutió la idea de excepcionalidad porque cada especie entonces que existe actualmente tendría alguna excepcionalidad. Entonces, si somos todos excepcionales, nadie es excepcional. Entonces, se quita un poco ese peso de que el ser humano, por su cognición y su tipo de adaptabilidad y la cuestión de esta acumulación que hace cognitiva y simbólica de los conocimientos disponibles en la cultura y que los transmite tan eficientemente, se constituye entonces el ser humano en una especie de semidios. Bueno, no, entonces hay un montón de excepcionalidades porque cada ser tiene su especificidad. Y de hecho, en la teoría de la evolución actual, que sería coevolutiva, como dice el doctor Ferrari, uno de mis directores, es muy difícil pensar que hay un ser superior a otro. ¿Por qué? Porque todos están igualmente adaptados. Eso es un golpe a nuestro ego, porque tanto la babosa que está en el compost de mi casa, como las arañas, como la más humilde mosca y como el más humilde ser humano, aunque pensemos que somos hermosos, estamos en las mismas condiciones, en un mundo en el que estamos coadaptándonos, coevolucionando y que bueno, que ya dirá cuánto dura esta especie de equilibrio inestable, digamos, con todos los factores ecológicos que ahora hay. Sí, igual te agrego una cosita porque... Ay, acá Luciana dice, podemos hacer aviones, pero no podemos entender que somos animales. Bueno, problema. No, pero además de eso, Mica, vos corregime. Sí. En muchos casos las especies sobrevivieron más que evolucionaron, sobrevivieron adaptándose a un nicho evolutivo. No necesariamente por
por habilidades superiores ni específicas, sino en ocasiones por su insignificancia. De hecho, los primeros mamíferos de los que vos hablaste, Sí. los primeros mamíferos que convivieron con los dinosaurios, según las teorías de los paleontólogos, los mejores paleontólogos, sobrevivieron y nos permitieron estar acá por pasar desapercibidos. Sí, exactamente. Entonces, los primeros ese mamíferos pequeño, eran unos bichos insignificantes que gracias a su insignificancia encontraron un nicho evolutivo que les permitió que no se los morfasen los dinosaurios que vivieron durante 100 millones de años. Nosotros sí, vamos a porque desaparecer en un segundo. sí. Y digamos, Esos bichitos, sobrevivieron sí. Ay, perdón, esos bichitos eran insectívoros exactamente. y eran nocturnos. Entonces, esto les daba una ventaja y además al ser tan pequeños, eran casi del tamaño de una rata, de un gatito, se podían esconder con mucha más y además necesitaban mucho menos contenido calórico. Y luego cuando los dinosaurios perecieron por los problemas meteorológicos, bueno, comían un poquito de ahí y tenían para rato. Entonces, bueno, fue una cuestión oportunista, digamos, nada más. No. Esta es una de las tantas cosas que normalmente se desconocen cuando se repite como un mantra que el Homo sapiens llegó a donde está porque comía carne y su cerebro. Claro. El Homo sapiens llegó, digamos, básicamente el evento más importante para el Homo sapiens fue la caída de un meteorito que mató a los depredadores de esos mamíferos. Ese creo que es el evento más importante, no sé, que nos corrijan los biólogos, pero la información parece indicar eso. Después están esos otros condimentos, pero digamos, es un dato que debería llamar a Sí, porque siempre se está buscando como la excepcionalidad. Bueno, porque hicimos tal a una cosa. visión mucho más humilde de la que se tiene, ¿no? Sí, es que siempre se está buscando como esa excepcionalidad, porque fuimos carnívoros, entonces pudimos evolucionar por las proteínas de la carne. Cuando la realidad es que la dieta cárnica era reducida, era difícil de conseguir y además parecen algunos estudios indicar, y esto hiere el ego de muchos humanos, que arrancó como ese consumo de carne era oportunista y era carroñero muchas veces. Y era en su mayor contenido era de frutas, verduras, digamos, raíces, era como de esa recolección muy artesanal, de lo que estaba disponible en el ambiente. Porque cazar un animal es algo muy difícil. Los animales no se dejan cazar. Por supuesto. Bueno, sí, Gonza. Entonces, siempre se está buscando como la cosita. Sí, yo entré tarde, mil perdones, porque no tenía conexión de internet. Menos mal que hoy armó Pablo, porque yo anticipé ya, se ve que, porque desde ayer que estoy con internet que va y viene, así que me perdí casi todo y escuché a partir de las 5 más o menos, así que después te voy a ver todo y no puedo más que agradecerte y lo que escuché me pareció fascinante, los comentarios que veo es que les encantó a todos y sí, digamos, me parece que este tipo de participaciones fomentan el crecimiento de estas, la otra vez hice un posteo sobre las 3 dimensiones para terminar con el especismo, con el antropocentrismo. Una es la dimensión de ética normativa, la discusión sobre por qué, digamos, por qué no debemos, digamos, en el ámbito del deber ser, no debemos explotar a los otros animales, el ámbito de la explicación de por qué esto nos resulta tan natural, tan obvio, tan autoevidente, que no necesita ningún tipo de argumentación para defenderlo, y me parece que justamente este tipo de participaciones como la tuya, Mica, nos permiten ayudar a entender por qué hay tantas resistencias cuando uno explica desde el punto de vista de la ética normativa por qué esto está mal. Entonces, digamos, si uno no puede entender este contexto cultural, si no puede entender lo que es el antropocentrismo, me encantó lo de la remera de antropocentrismo igual de terraplanismo, si no puede entender la teoría de la evolución y no las versiones de divulgación que suponen una idea de jerarquía humana, si no puede entender cómo funciona la excepcionalidad humana y sus distintas versiones y las distintas características para definir lo humano como lo excepcional, lo único, lo que no pertenece a la naturaleza, es muy difícil que permee el otro discurso. Y luego Exactamente. es muy difícil para todos, digamos, para los que trabajamos en distintos
campos, digamos, y tratamos de insertar esto en el campo jurídico, es difícil porque entonces no entendemos la resistencia, es difícil para los activistas que entonces no entienden por qué no funciona la foto o la imagen o su actividad, y es difícil para todos los que estamos tratando de cambiar esto en distintas áreas. Y por último nos queda la tercera dimensión, que es la de las mediciones de, bueno, qué cosas son más efectivas y funcionan más o menos. Creo que es el área, por lo menos menos desarrollada, por lo menos en el ámbito que yo conozca, solamente en Colombia estaban trabajando en eso y no conozco más gente que esté trabajando, pero digamos, son 3 áreas importantes, digamos, y todos los que trabajamos en algo emergente como esto y rupturista en el sentido de que va en contra de lo que es justamente el sentido común, valga la redundancia, necesitamos formarnos, por lo menos entender, digamos, qué es lo que está pasando, y la interdisciplinariedad y el diálogo es sumamente productivo por esto. Y te agradezco muchísimo la participación, la preparación, como les fuimos agradeciendo también a quienes participaron y a quienes están escuchando, por supuesto, y se conectan todos los viernes. Y gracias a Gonza y a Pablo que me hicieron también el reemplazo, y menos mal, porque hoy no había forma de que ingresara, o sea, pedía el ingreso y nada, no había manera. Así que bueno, muchísimas gracias, pues voy a volver a mirarlo porque lo estábamos grabando. Un amigo lo está grabando desde otro lado. Gracias, Juan, también por eso. Bueno, yo quiero decir una última cosita, que es que no nos quedemos con una visión como negativa del humano. Me parece que a mí a mí me parece que lo interesante es pensar que sí, que el ser humano en un punto es un ser maravilloso, que es increíble, pero por otro lado le demos el lugar que merecemos en esta trama de significado, que nos permita justamente desplegar otras actitudes en el mundo, pensar nuevas éticas que ya están, digamos, en ciernes, y que nos permita justamente este momento de crisis articular nuevos significados, nuevas cosas, nuevas prácticas, que las tenemos que pensar, o sea, que si no las pensamos nosotros, cada uno de los que están acá escuchando la charla, desde sus propios ámbitos, si no las operativizamos, no va a venir nadie a operativizarla, y el contexto es medio hostil. Entonces, cada uno tiene desde su lugar una responsabilidad, y está bueno que eso, qué sé yo, quede. Bueno. Muchas gracias, Mica. Hermosa la charla y la conversación. Y bueno, Gonza, cerremos, que son las 17:34. Bueno, gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Gracias a todos los que están Gracias, escuchando. Mica, hermosa. Bueno, muchísimas gracias, Mica, maravillosa. Voy a seguir recomendando tus textos por enésima vez. Parezco el fan de Wanda, pero lo lamento. Escribís, insisto, profundo y sencillo. Vuelvo sobre esto, perdón que vuelva sobre esto, pero hay que empezar a marcar la necesidad de escribir fácil, cuestiones que son extremadamente complejas como las que estamos abordando, porque si uno escribe difícil, lo leen 2 personas de un jurado, y ni siquiera a veces. Ahí es necesario que el conocimiento circule, y la única forma de circular es justamente esto, es decir cosas difíciles en palabras sencillas, como lo haces vos en cada uno de tus textos, que son maravillosos, y que encima están colgados en internet, está tu tesis colgada en internet, así que todos pueden tener acceso a ella, incluso yo cuando elaboré mi tesis, que te cité 32 veces más o menos. Así que bueno, muchísimas gracias, le damos un cierre, si me permiten, Pablo y Silvina también. Muchísimas gracias a todos por haber compartido este momento, por haber escuchado. Y no sé si Silvina, Pablo, ¿quieren agregar algo más? Ya está cerrando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Nos vemos el viernes próximo. El viernes próximo, exacto.